qué es y cómo se estudia la simetría de una función. Vamos a estudiar o ver cómo se estudian y definir los dos tipos de simetría, la simetría respecto al eje de ordenadas Y y la simetría respecto al origen de coordenadas. Después de definirla, pues veremos un ejemplo de cada una de ellas, de cómo se calcula de forma analítica. Bien, pues en primer lugar decimos que una función f es simétrica respecto al eje de ordenadas. Recuerdo que el eje de ordenadas es el eje Y cuando f de x es igual a f de menos x, para todo el dominio, lógicamente. Para todo el dominio. Decir que a estas funciones se las llama funciones pares. A esta función se la llama funciones pares. A veces esta simetría se la conoce como simetría par. Bien, pues ¿qué quiere decir esto sobre la gráfica? Pues sobre la gráfica, si f de x es igual a f de menos x, lo que querrá decir esto es que f de 1, ¿vale? Tengo aquí 1 y f de 1 es este punto de aquí, tiene que ser lo mismo que f de menos 1. Tomo f de menos 1 y efectivamente f de menos 1 es el mismo punto. Que f de 1,5, bueno, vamos a coger otro punto de 2,5, ¿vale? F de 2,5, que es este punto de aquí, tiene que ser igual que f de menos 2,5. F de menos 2,5, que efectivamente es el mismo punto, ¿de acuerdo? Coinciden f de x y f de menos x. Si vemos lo que supone esto gráficamente, vemos que la función es, o el eje y se comporta como un espejo, y el dibujo que tengo a la derecha es exactamente el mismo dibujo que tengo a mi izquierda. Eso quiere decir que f es simétrica respecto al eje de ordenadas, y analíticamente lo que utilizaremos es esta expresión, ¿de acuerdo? Esta expresión es la que vamos a utilizar para calcular analíticamente si una función es o no es par, es simétrica o no es simétrica respecto al eje de ordenada Y. Bien, pues a continuación vamos a definir la simetría respecto al origen de coordenadas. Y diremos que f es simétrica respecto al origen de coordenadas. Como sabéis, el origen de coordenadas es el punto O cuando f de menos x es igual a menos f de x para todo el dominio, lógicamente. Y decir que a estas funciones se las llama impares. ¿De acuerdo? A estas funciones se las llama impares. Bueno, pues de hecho, como decía antes, esta simetría se la conoce como simetría impar. Bien, y la expresión que utilizaremos para calcularlo de forma analítica es esta que tengo aquí. Pero vamos a ver qué significa esto que tengo aquí sobre la gráfica. Pues tengo que f de menos x, ¿de acuerdo? Por ejemplo, f de, digamos, menos 1, ¿vale? Tengo aquí f de menos 1,
es igual a menos f de x. F de x sería f de 1 y vemos que f de 1 es exactamente el valor contrario, ¿vale? Aquí tengo este valor y aquí tengo justo el opuesto respecto al origen. Por ejemplo, si tomo f de menos 2, que vale 1, y tomo f de 2, veo que vale menos 1, ¿de acuerdo? De forma que f de menos x vale lo mismo que menos f de x. Una función es par o que una función es impar. Y lo vamos a ver, primero vamos a ver una función que yo sé que es par y voy a demostrar que es par, ¿vale? Por ejemplo, voy a probar con f de x igual a x al cuadrado, ¿vale? Es una función que yo sé que es par y voy a demostrar que es par. Pues si f de x es par, entonces, ¿vale? Entonces tengo que f de x es igual a f de menos x. Pues vamos a ver, ¿cuánto vale f de x? X al cuadrado, ¿de acuerdo? F de x es igual a x al cuadrado. ¿Cuánto vale f de menos x? Pues f de menos x es menos x al cuadrado. Y como está elevado al cuadrado, ese menos x se va a convertir siempre en un valor positivo. Va a ser igual que x al cuadrado, ¿de acuerdo? Cualquier valor de x negativo que yo eleve al cuadrado va a ser igual que su valor positivo. Por tanto, se demuestra que f de x es igual a f de menos x y por tanto f de x es par o simétrica respecto al eje y. Bien, voy a demostrar ahora que una función, voy a llamarle de otro modo, pues se la he llamado f, voy a llamarla esta g de x igual a x al cubo menos x, es una función impar, ¿vale? Entonces, si g de x es impar, pues entonces se tiene que dar, hemos dicho que f de menos x es igual a menos f de x. Bien, perdón, he puesto f, voy a cambiarlo por g, que g de menos x tiene que ser igual a menos g de x. Bien, pues ¿cómo se calcula esto? Pues vamos a calcular g de menos x. G de menos x es igual a menos x al cubo menos x. Menos x al cubo, al ser un número negativo elevado al cubo, va a ser negativo, va a ser igual que menos x elevado al cubo. Y menos x va a ser más x. O sea que yo voy a tener menos x al cubo más x. Ahora voy a calcular menos g de x. Y menos g de x es igual a menos la expresión de g de x. X al cubo menos x. Esto se resuelve cambiándole el signo a cada uno de los elementos que están en el paréntesis. Y fijaros que ambas expresiones son iguales. Como ambas expresiones son iguales, g de menos x es igual a menos g de x y por tanto g de x es impar o es simétrica respecto al origen de coordenadas. Bien, ¿cómo tendría yo que proceder con una función cualquiera que me diesen? Por ejemplo, si me dan, digamos, esta función, por ejemplo, h de x igual a raíz de 4 más x, voy a comprobar si tiene simetría par, es decir, si es simétrica con respecto al eje y, con respecto al eje de ordenadas. Si tiene simetría par, como sabéis, o como hemos visto en el vídeo, h de x debe ser igual a h de menos x. Por lo tanto, tengo que calcular h de menos x porque h de x ya la tengo. H de x es raíz de 4 más x al cuadrado. Entonces voy a calcular h de menos x. Para calcular h de menos x, sustituyo la x por menos x. Y como está elevado al cuadrado, tengo que poner un paréntesis. Y ahora veo lo que sucede.
tengo la raíz y tengo 4. Pues 4 más menos x al cuadrado, pues menos x al cuadrado, como está elevado al cuadrado, va a ser igual que x al cuadrado. Por ejemplo, si fuera menos 2 al cuadrado, pues va a ser más 4, lo mismo que si fuera 2 al cuadrado. Por lo tanto, sucede que 4 más x al cuadrado, o sea, que h de x es igual a h de menos x. ¿Vale? H de x es igual a h de menos x. Y entonces la función h de x tiene simetría par o es simétrica respecto al eje de ordenadas. Bien, vamos a ver ahora la simetría impar o la simetría respecto al origen de coordenadas. Recordad que para que una función tenga simetría par, h de menos x debe ser igual que menos h de x. Bien, pues h de menos x, yo ya lo tengo, lo he calculado antes, y es 4 más x al cuadrado. Y menos h de x es igual a menos raíz de 4 más x al cuadrado. Y no puedo hacer mucho más. Como veis, estas dos cosas no son iguales. Podéis probar, imaginaros que lo veis y decís, madre mía, no sé si una cosa es igual que la otra. Pues probad dándole a la x un valor. Por ejemplo, si yo le doy a la x el valor, por ejemplo, 4, ¿vale? Pues tengo raíz de 4 más 4 al cuadrado, 4 más 16, que es 20. Tengo raíz de 20. Abajo, si le doy el valor 4, tengo menos raíz de 4 más 4 al cuadrado, es decir, menos raíz de 20. Raíz de 20 y menos raíz de 20 no son iguales, ¿vale? De forma que h de menos x no es igual a menos h de x. Por tanto, h de x no es simétrica respecto al origen de coordenadas. Con respecto al origen de coordenadas, o no tiene simetría impar, ¿de acuerdo? Entonces así procederíamos con cualquier ejemplo que os puedan dar en cualquier ejercicio para que calculéis la simetría de una función. Recordad que este tipo de cálculos, así como todos los que estamos haciendo, pues estudiar el dominio, el recorrido, los puntos de corte, el signo, son útiles para el estudio de las funciones. Las funciones son tan importantes para simular o para modelizar situaciones de la realidad que estudiarlas y saber sus propiedades y conocerlas es de muchísima utilidad para poder estudiar esos fenómenos que modeliza. De forma que todas estas herramientas que estamos presentando para el estudio de funciones, pues ahora mismo las vemos simplemente como cosas en abstracto para ver si una función es simétrica, si no, todo eso. Pero tienen una utilidad práctica importante. Bueno, dejamos aquí este vídeo y espero que os hayáis enterado.